Bienvenidos a un video más, mis hermanos. Ya casi tenemos los 300 videos. Lo hacemos con la intención de enriquecer la palabra del Señor para las casas, para los hogares, para los que no tienen la oportunidad de congregarse por su trabajo, porque de alguna manera tienen muchos inconvenientes. Pues aquí el Señor, el Altísimo, les facilita, ¿verdad?, poder ser ministrados, exhortados también y animados por la palabra del Señor. El video de hoy dice: ¿por qué no se han podido guardar los 10 mandamientos? ¿Por qué? Vamos a ir a Éxodo 20, de donde provienen originalmente los 10 mandamientos dados a Moisés allá en el monte Sinaí. Veamos por qué en los 10 mandamientos está el primero, que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Donde dice en el verso 3, originalmente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el Altísimo y eterno Creador del cielo y de la tierra, el eterno y glorioso, dijo este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque desde el momento que Moisés recibió la llamada tabla de los 10 mandamientos, cuando Moisés descendía del monte, lo primero que vio en el ser humano, hablando de Israel, hablando de Ur, hablando de Canaán, hablando de los caldeos, hablando de las primeras civilizaciones, no digamos Egipto, no digamos África, no digamos la India, no digamos China, ¿verdad?, que son países que desafortunadamente son los líderes del paganismo y sobre todo de la adoración a imágenes, a ídolos, en forma de muchas formas. Entonces, fíjese, aquí dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que vio Moisés cuando descendió de ahí fue ver que la gente hizo un Dios y lo estaban adorando. Entonces, mis hermanos, desafortunadamente no hemos podido cumplir los 10 mandamientos aún. Decir que hemos cumplido o vamos a cumplir 613 que marca la instrucción hebrea, pues es imposible, ¿verdad? Porque si 10 no podemos cumplir, menos 613. No estaríamos cumpliendo ni el 3% de lo que dice que tenemos que guardar. Pero bueno, entonces aquí dice como primer punto que no deberíamos de tener dioses, más en cambio sí los hacemos. Tenemos muchos dioses ajenos, incluso lo que es ajeno es aquello que no le agrada a Dios. Lo que es ajeno es aquello que Dios no constituyó para la humanidad. Lo que llama ajeno es aquello que a Dios le desagrada y que no te va a dar a ti un final feliz. Por eso es que la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean posesiones de algo, de mentalidad, de creencia, que te desvíen, ¿sí?, de la verdadera realidad de la creación de Dios y del Dios creador sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, por eso los ateos, gracias a Dios, ¿sí?, no deben de estar ajenos a esta palabra, y los que no dan gracias a Dios también no deben de estar ajenos a esta palabra, porque cuando dice ajenos es que ya te estás desviando. Cuando dice ajenos es que ya te estás perdiendo. Aparte que desagradas al Creador. Dice aquí la Escritura que Él no permite que la creación que Él hizo adore a otras deidades, o adore a otros seres que ni siquiera tienen nada que hacer en la creación. Porque recuerda, mi hermana, mi hermano, que en el principio, dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, dice que la tierra estaba vacía y desordenada en Génesis capítulo 1. Usted ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? No se lo puedo volver a recordar. Pero dice que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿sí?, sobre la faz del abismo, de las tierras. Y entonces, mis hermanos, ahí podemos ver cada uno de nosotros que ese Espíritu es el que hizo todas las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos imagen de algo, le estamos dando el crédito de algo y poniendo nuestra fe y la voluntad de la existencia que no le pertenece a esa imagen, a ese ídolo, a lo que usted me diga. Por eso es que cuando en Apocalipsis habla el apóstol Juan y dices:
ve la visión y ve al ángel y se postra y le dice: no, yo soy consiervo tuyo, no lo hagas, no te inclines delante de mí, adora a Dios. Por eso es que tan importante es que aún los ángeles mismos no permiten ni que se le arrodillen, ni que se le inclinen, ni que hagan imagen de ellos, ni que los adoren, ni que les pongan nada, mis hermanos, porque es bíblico. Nosotros no queremos afectar el sentimiento de las personas, pero sí tenemos que advertir de lo que realmente es incorrecto delante de Dios, porque a final de cuentas, en esta creación, en esta tierra, en este planeta, ¿verdad?, tenemos la instrucción de que hay un creador y a Él nos debemos y por Él estamos. Entonces, por eso la Biblia nos manda y nos ordena, ¿verdad?, que nos alejemos de las cosas que nos van a dar muerte eterna y que nos llevan simplemente de engaño en engaño y lo más triste, de fracaso en fracaso. Entonces veamos aquí que dice: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ¿sí?, ni imagen, ¿sí?, ni semejanza, ni escultura, ni nada, mis hermanos. No es tanto que te imagines, sino que lo hagas, que lo aterrices, ¿sí?, lo materialices, literalmente, hagas una estatua de lo que sea, no hagas nada, dice la Biblia. Por eso es necesario que usted y yo leamos la Biblia para ver qué Dios dice, no qué la gente cuenta, no lo que me heredaron mis padres, porque mis padres, afortunada o desafortunadamente, no sabían leer, no tenían una Biblia a la mano, no les daba tiempo, ¿verdad?, a muchos por sus quehaceres, ¿verdad?, trabajaban, estaban al pendientes de llevar el pan a la casa. Entonces no tenían la instrucción en la cual pudieran ellos tener esta guía que es la Biblia, o que es Brit Hadashah, o que es Torah, como usted le diga, la instrucción. Entonces, mis hermanitos, aquí la verdad es decir: aquí dice el Señor esto, y de ti depende si quieres y no quieres hacerlo. Porque si Dios no te condena, no te castiga, aunque sí hay una consecuencia para cada acción, hay una reacción, y lo que siembras es lo que cosechas. No puedes sembrar maíz y recoger frijol. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Dice aquí, en el 6, dice: hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Un mandamiento es una orden, no es una sugerencia. Ese es el punto donde a veces nosotros no hemos entendido, que el libre albedrío se acaba cuando Dios nos ordena algo que lo hagamos, ¿sí? Claro que nosotros vamos a ser rebeldes a la palabra, o nos vamos a rebelar a la palabra, pero ya traemos una consecuencia encima de todas las malas decisiones que nosotros tomemos, que la van a cargar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos hasta la tercera y cuarta generación, dice aquí, porque dice aquí tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí va a llegar el castigo de los padres, entonces de los padres de familia, no vaya usted a pensar que de los sacerdotes, porque a veces la gente malinterpreta y hay que darle la definición correcta a las frases y a las palabras para que quede esto bien entendido. Entonces, mis hermanos, ese es el punto donde realmente cada uno de nosotros tenemos que ver que si no podemos cumplir estos 10 mandamientos es también porque nosotros estamos en otra dimensión que es pagana, que es contraria a la voluntad de Dios. Incluso hay un efecto en cadena en el cual nuestras autoridades no guardan los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces ellos no hacen 10 mandamientos. Mire, vamos a seguir para poder darle una definición a esto. Dice aquí: no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo estés mencionando solamente por mencionarlo, ¿sí? Entonces, y luego dice aquí: porque no dará por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. Viene aquí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo. Entonces, ese día aquí en América, estoy hablando de México, yo no sé dónde esté usted viendo el video, pero hablando de México, de la República Mexicana, mis hermanos, aquí hay empresas que ya trabajan el domingo como que si fuera martes, como que si fuera jueves. Aquí no hay día de descanso, aunque a veces les dan un día entre semana. Entonces, la gente no podría guardar el Shabbat, el día de reposo, el día séptimo. ¿Por qué? Porque estamos en América, nos regimos por el calendario romano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no podemos hacer cosas
que se hacen en Israel que tendríamos que hacer acá. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viviendo del otro lado del mundo, nos rige otra política, nos rige otras situaciones. Entonces, pero lo que me llama la atención es que, mis hermanos, el gobierno no guarda los 10 mandamientos que debería de guardar si se creen hijos de Dios. Todos los gobiernos de México, no sé, en otros países tal vez sí los guarden, pero lo que es México, lo que es Centroamérica, no guardan las autoridades máximas que nos gobiernan, que son la cabeza de cada país, no guardan los 10 mandamientos. Sí, ese es el punto. Los empresarios no guardan los 10 mandamientos, mis hermanos, que son las cabezas de las provisiones, ¿sí?, del recurso para poder repartirlo, para tener una buena sociedad efectiva, sana, con paz, con integridad, con tranquilidad, con alegría, que su sueldo les alcanzara, ¿verdad? Para poder estar contentos y comerse, no sé, en el centro de cada ciudad un platillo y no dejar a la señora guisando toda la semana y luego el domingo para los que descansan domingo. Entonces, mis hermanos, la economía no les permite. Entonces, por eso hay una injusticia en la cual, pues, se vuelve un relajo. Porque si el gobierno, los trabajadores del gobierno o el gobierno mismo no guarda estos 10 mandamientos, no le voy a decir 613 porque es una mentira. Por eso cada quien se engaña a su manera. Pero si no guardamos 10, mucho menos podremos guardar 613. Pero mis hermanos, el gobierno no los guarda, el empresario no los guarda, el comerciante no los guarda y el obrero como consecuencia no puede guardarlos. Entonces es importante ver, mis hermanos, que tenemos que concientizar que 10 mandamientos son tan lejanos realmente para poder cumplirlos, son tan diferentes, en decir la primera parte, son tan diferentes a nuestra forma de pensar, a nuestra idiosincrasia, a la cultura de cada país. Hablando de cada cultura, no podemos romper la cultura porque la necesidad nos hace, pues, sujetarnos, ¿verdad?, a esas autoridades. Vamos a hacer un video parte 2, mi hermano. Yo espero que lo vea porque falta mucho que explicar todavía de estos. Entonces vamos a hacer la parte 2. Yo espero que la busque porque se va a poner bueno, mis hermanos. Perdón. Porque no me gusta hacer los videos de más tiempo, porque a la gente no le da tiempo de verlos. Vamos a poner la parte 2, espero la siga. Y vamos a explicar del día séptimo las demás situaciones que nos alejan para poder cumplir los 10 mandamientos.